Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Luigi Analytics, el lugar donde hablamos sobre ciencia de datos. Esta semana quiero compartir con ustedes un video hablando sobre el proceso de entrevista dentro de lo que es la rama de data. Y a lo largo de este video mi idea es no solamente compartirte cómo se estructura generalmente las entrevistas de datos y todo el proceso de selección, sino también te voy a compartir una serie de consejos y también te voy a compartir un par de preguntas frecuentes dependiendo del rol al cual estés aplicando. Así que independientemente que estés aplicando como analista de datos, analista BI, Data Scientist, Data Engineer, Machine Learning Engineer o cualquier otro rol dentro de lo que es data, te recomiendo que te quedes mirando este video hasta el final para que puedas conocer cómo es comúnmente el proceso de selección dentro de la industria de los datos. Así que antes de saltar de lleno a este video, te quiero invitar, si todavía no estás suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Así que bien, dicho todo eso, vamos con el video. Los diferentes pasos y etapas de un proceso de selección son bastante estándares dentro de lo que es la industria de datos, pero este video te va a servir para saber qué esperar durante un proceso de selección, independientemente del rol que estés aplicando dentro de lo que es la industria de los datos. También otro aspecto que quiero dejar en claro es que las preguntas van a ir variando dependiendo de cada uno de los roles. Por eso a lo largo de este video te voy a estar compartiendo algunas preguntas para diferentes roles, pero si te interesa que traiga un video exclusivo para algún rol en particular, entonces hacémelo saber en los comentarios, decime de qué rol te gustaría saber más y voy a preparar un video con preguntas de entrevistas frecuentes para ese rol en específico. Así que bien, saltando a la primera etapa del proceso de selección, encontramos lo que es la evaluación de código o Code Assessment. Esto no se tiene que confundir con la etapa de live coding o con la etapa de entrevista técnica, sino que se trata de una etapa que algunas empresas suelen fijar al inicio, sobre todo para cargos que son junior, para poder filtrar un poco el número de candidatos. ¿En qué consiste esto? Básicamente te van a enviar un link para que puedas acceder, puede ser cualquier página como puede ser HackerRank, donde prácticamente vas a tener 1, 2 o a lo sumo 3 ejercicios, ya sea de SQL, de Python, dependiendo del rol al cual quieras aplicar. Son ejercicios que son sumamente sencillos, no tienen mayor dificultad y, como vuelvo a decir, es como la vara mínima que te van a requerir para poder aplicar a cualquiera de estos roles. Se tratan de ejercicios que son relativamente simples y, como bien digo, es una vara mínima que suele fijar la empresa para poder justamente seguir con el proceso de selección y actúa como una manera de poder filtrar el número de candidatos. También algo a tener en cuenta es que este tipo de Code Assessment al inicio está orientado principalmente a cargos juniors, porque cargos que son semi-senior y senior generalmente se logran ya sea mediante un referido o incluso reclutadores que están comunicándose con vos personalmente, ya sea por LinkedIn o cualquier otra página. Y es por eso que en esos casos generalmente se decide saltar esta etapa y pasar directamente a la segunda etapa. En cuanto a lo que tiene que ver con Code Assessment, podemos encontrar, por ejemplo, preguntas vinculadas con SQL y nuevamente en ese caso vamos a tener que realizar consultas simples. Probablemente te vayan a pedir saber sobre los diferentes joins, vas a tener que correr algunas consultas pudiendo utilizar lo que es un left join, un inner join, un right join y demás. Y probablemente también te piden algo sobre funciones agregadas o aplicar alguna función ventana. Pero te vas a dar cuenta que se tratan de consultas súper sencillas y de hecho no vas a tener que demorar más de 45 minutos en resolverlas. Así como encontramos lo que es el Code Assessment de SQL para roles más vinculados con programación, como puede ser Data Scientist, Machine Learning Engineer o incluso Data Engineer, también vas a encontrar lo que son los Code Assessment vinculados con Python. En este caso vas a encontrar justamente ejercicios de dificultad fácil, como por ejemplo poder revertir las vocales de un string, pero lo importante es que el código debe pasar las pruebas. No tiene que ser súper eficiente en cuanto, por ejemplo, complejidad en tiempo y espacio, pero el código sí tiene que pasar todas las pruebas y cubrir justamente los casos extremos. Nuevamente, al igual de lo que es el Code Assessment de SQL, el de Python también tiene una misma duración, va entre 45 minutos a 1 hora, suelen ser 1 o 2 ejercicios y nuevamente es la barra mínima que vas a tener que tener para poder continuar con el proceso de selección. Una vez que logras pasar el Code Assessment o en aquellos casos donde no hay ninguno, entonces podemos saltar a la segunda etapa, que es justamente lo que se conoce como Phone Screen.
La etapa de phone screen consiste en una charla súper informal, bastante corta con el reclutador. Acá el reclutador se va a presentar, te va a contar un poco más sobre la empresa y sobre este rol en particular, y también te va a brindar mayor información sobre lo que es justamente el equipo de trabajo. Generalmente acá vas a contar un poco sobre vos, te van a preguntar en la mayoría de casos qué experiencia tenés trabajando con algunas herramientas y qué experiencia tenés trabajando con proyectos previamente. Es decir, que si por ejemplo vos trabajás como Data Scientist, probablemente te pregunten cuál es tu experiencia con Machine Learning, con Deep Learning y si puedes contar algún proyecto donde estuviste trabajando con estas herramientas anteriormente. En el caso de que se trate de un rol de analista de datos, te van a preguntar qué tipo de proyectos trabajaste, si sabes utilizar alguna herramienta de visualización, es decir, si sabes trabajar ya sea con Tableau, con Power BI, qué herramienta de visualización utilizas. También te van a preguntar con qué motores de SQL trabajás, si vas a trabajar con MySQL, PostgreSQL, si tenés conocimiento de la nube, de alguna herramienta de SQL en la nube, como puede ser BigQuery, dentro de lo que es GCP, es decir, la nube de Google. Y prácticamente es una charla bastante informal donde vas a comentar un poco tu propia experiencia. Ahora bien, un principal consejo que les doy acá, y sé que parece bastante obvio, pero les recomiendo que sepan venderse en esta etapa. Es decir, comentar las experiencias y todas las tecnologías con las que ustedes se sienten cómodos trabajando. Si sabes usar Tableau, si sabes usar Power BI, si sabes utilizar Python, librerías de Python con las que hayas trabajado. Y sobre todo en aquellos casos en donde si no tenés experiencia laboral previa, te recomiendo que hables sobre diferentes proyectos de tu propio portafolio e incluso que lo invites al reclutador a visitar tu perfil de GitHub para poder ver justamente estos proyectos. También otro consejo que les doy acá es que si bien se tienen que saber vender, sepan también definir límites. Y con esto me refiero a que he escuchado a algunas personas decir que saben utilizar ciertas librerías, ciertos paquetes y luego, posteriormente, a lo largo que pasan las entrevistas técnicas, se dan cuenta de que no es así. Así que les recomiendo ser totalmente honestos, hablar de las tecnologías que realmente saben utilizar y también poder utilizar los últimos 5 o 10 minutos de esta reunión para poder hacer preguntas que les interesen sobre lo que es el equipo y también sobre lo que es el rol. Es cierto que si bien el reclutador es técnico, no va a tener un conocimiento totalmente técnico de todo, pero sí te va a poder brindar mayor información sobre lo que es el equipo y sobre lo que es básicamente la empresa en general. Entonces, alguna de las preguntas que les recomiendo hacer al reclutador es saber qué tan grande, por ejemplo, es el equipo de data, cómo se estructura en ese sentido, si se trata de un único departamento o si hay múltiples departamentos de data, es decir, si hay, por ejemplo, un departamento orientado a BI, otro departamento orientado a lo que es Data Science, otro departamento que es orientado a Machine Learning Engineer y demás. También pueden preguntarle, por ejemplo, por qué surgió esta posibilidad, por qué se abrió esta vacante, si se trata de que el equipo esté creciendo o si hay alguna otra razón por la cual justamente están buscando este rol. Y en fin, todas estas preguntas justamente les van a dar un indicio de cómo es la cultura y la razón por la cual están efectuando esta contratación. Y además también demuestra interés e iniciativa por parte de lo que es el candidato. Una vez que lograron pasar todo lo que es el phone screen, viene justamente la tercera etapa, que es la entrevista con el hiring manager. El hiring manager es justamente el manager que está contratando y eventualmente va a ser tu potencial manager en caso de que te contraten. La duración de esta entrevista suele ser prácticamente 1 hora y acá fundamentalmente vas a tener la posibilidad también de preguntarle cosas vinculadas con el equipo y como es justamente el manager a cargo de ese equipo, te va a saber responder de una mejor manera que un reclutador. Algo que también quiero aclarar es que en algunas grandes empresas lo que suele suceder es que después lo que es el phone screen va a venir la entrevista técnica antes de lo que es la entrevista con el hiring manager. Y esto se debe a que si logras pasar justamente la entrevista técnica y te contratan, luego se va a determinar quién va a ser tu manager dependiendo justamente del equipo al cual se te va a asignar. Pero lo que ocurre habitualmente es que tengas la entrevista con el hiring manager primero. Dentro de lo que es esta entrevista te van a pedir contar un poco más sobre tu experiencia y acá te recomiendo que no abarques todos los trabajos dentro de lo que es tu currículum, sino que hagas énfasis fundamentalmente en tu último trabajo y que puedas cuantificar cuál fue el impacto de tu trabajo dentro de lo que es la empresa. Es decir, si lograste poner en producción un determinado modelo de Machine Learning, puedes mencionar que trabajaste con diferentes herramientas como puede ser XGBoost, llevaste el proceso de experimentación en un Jupyter Notebook, utilizaste Docker para justamente poder clusterizar todo dentro de lo que es un clúster y en fin, cada una de las herramientas con las que hayas trabajado realmente suma muchísimo punto también mencionársela al hiring manager.
También otra pregunta que frecuentemente te van a hacer es por qué te interesa este puesto o este rol o esta vacante. Y acá uno de los consejos que también les doy es que logren sonar motivados por el rol y también que averigüen un poco más, investiguen un poco más sobre la empresa y sobre ese equipo en particular. A esto me refiero a que puedes leer, por ejemplo, los diferentes posts que hay en LinkedIn sobre esta empresa. También la mayoría de las empresas suelen tener una página tech con toda la información de la tecnología que están utilizando, entonces te recomiendo leer sobre eso. También puedes buscar publicaciones o papers incluso de gente que está trabajando en esa empresa y de esta manera vas a demostrar que realmente estás interesado en trabajar en esa empresa y que justamente te interesa ese rol en particular. Sin embargo, dentro de lo que es la entrevista con el Hiring Manager, también vas a tener preguntas que van a ser un poco técnicas. No va a ser código en vivo en la mayoría de los casos, pero sí vas a recibir preguntas para poder explicar ciertos conceptos y ver cómo son tus habilidades de comunicación. Y a lo que me refiero con esto es que si por ejemplo estás aplicando un rol de Data Scientist dentro de lo que es producto, que es experimentación, probablemente el Hiring Manager te pregunte cosas como explícame qué significa el p-valor de una forma no técnica, o cómo puedo definir justamente la potencia de un test, o cómo puedo diseñar un experimento, qué tipo de test tengo que correr para una determinada situación, cómo puedo enfrentar por ejemplo el efecto de novelty cuando estoy corriendo un A/B test. Y prácticamente van a ser preguntas que están más vinculadas con el rol en particular. Es decir, que si estás aplicando, por ejemplo, en este caso, a un rol de Data Scientist de producto, de experimentación, vas a tener la mayor cantidad de preguntas vinculadas con estadística y con experimentación. Pero si estás aplicando un rol de analista de datos, entonces probablemente tengas que trabajar con técnicas, explicar razones por las cuales se sigue una determinada tendencia y demás. Ahora, si estás aplicando un rol de Data Engineer, probablemente recibas preguntas sobre pipelines y con tu conocimiento sobre lo que es la nube y funcionalidades dentro de la nube, sobre tu experiencia trabajando con diferentes proveedores de la nube, ya sea Google Cloud o Amazon AWS. Y en fin, para cada rol en particular, dependiendo a dónde estás aplicando, vas a tener justamente preguntas técnicas, pero no vinculadas con código en sí, sino principalmente vinculadas con el proceso de comunicación. Una vez que logras pasar la entrevista con el Hiring Manager y seguís en camino, viene la cuarta etapa, que es justamente la entrevista técnica o live coding. Esta es una etapa fundamental donde realmente tienes que demostrar tus habilidades técnicas y esta es la etapa que más va a variar dependiendo del rol al cual estés aplicando. En el sentido de que si estás aplicando un rol que está más orientado a programación pura, entonces vas a tener que llevar a cabo live coding con lo que es justamente Python o cualquier otro lenguaje que te soliciten, mientras que si estás más orientado justamente a la parte de negocio o a la parte de análisis de datos, probablemente lo que va a ser live coding va a ser básicamente correr consultas de SQL. Y esta etapa realmente suele ser un poco compleja y un poco incómoda, porque de hecho cuando nosotros llevamos a cabo programación, ya sea en Python o incluso corriendo consultas de SQL, lo hacemos de una forma tranquila, pensando, tomándonos nuestro tiempo, sin que nadie nos esté viendo. Pero al momento de llevar live coding, que es básicamente escribir código en vivo, realmente es un poco incómodo tener a la otra persona viéndote escribir el código, sumado a la presión de justamente estar en una entrevista. Pero el principal consejo que te doy acá es que a medida que vayas escribiendo código, lo vayas comentando en voz alta, no solamente porque te va a ayudar a sumar tiempo al momento de escribir y eliminar un poco la tensión de la situación, sino también porque va a demostrar tu habilidad de poder justamente comunicar aspectos técnicos y explicar paso a paso lo que estás haciendo. De hecho, también poder decir esto en voz alta te va a ayudar a detectar bugs o incluso detectar algunos errores en sintaxis y demás que puedes encontrar en tu código. Si se trata de live coding en cuanto a lo que es SQL, entonces te van a presentar varios esquemas de tablas. No vas a tener justamente la base de datos disponible en la mayoría de casos, sino lo que va a suceder es que vas a tener el diagrama de los esquemas de las tablas y vas a tener que escribir consultas de SQL dependiendo de las preguntas que te vaya haciendo el entrevistador. Y estas preguntas van a ir aumentando en dificultad. Por ejemplo, te pueden decir tráeme los clientes que efectuaron órdenes en agosto del 2023 y luego van a empezar a seguir agregando follow-ups, es decir, preguntas adicionales en base a la primera, como por ejemplo, de los clientes que trajiste, quiero que me traigas los 3 con mayor número de órdenes en ese mes. Y justamente estas preguntas de follow-ups van a ir incrementando en cuanto a lo que es complejidad. Probablemente comiences con una consulta súper básica, con un select from y where, y luego vas a tener que empezar a unir tablas, correr funciones agregadas, funciones ventana, empezar a trabajar con subqueries, tablas temporales y demás. Nuevamente, un live coding de SQL está principalmente orientado a lo que es justamente el rol de analista de datos, analista BI y en algunos casos también en roles de Data Scientist y también Data Engineer.
Por otra parte, para roles que son más pesados en cuanto a programación, como puede ser Data Scientist, Machine Learning Engineer o Data Engineer, vas a tener seguramente live coding en Python principalmente, y acá te van a presentar 1, 2 o incluso hasta 3 problemas, desde dificultad que pueden ir de fácil a intermedio y también difícil en caso de que sea un semi-senior o senior, y prácticamente vas a tener que resolver cada uno de estos ejercicios escribiendo tu código en Python. La mayoría de los problemas se van a tratar de algoritmos y estructura de datos, y lo que va a suceder es que vas a proponer una determinada solución que por lo general no es óptima, por ejemplo una solución con complejidad tiempo o n cuadrado, y luego vas a tener que iterar y proponer soluciones más óptimas para poder reducir justamente la complejidad. Por ejemplo, pasar de orden n cuadrado a orden n de logaritmo de n o una lineal de orden n. Nuevamente esto va a depender de cada uno de los ejercicios, pero sí, live coding va a consistir en plantear una solución que por lo general es subóptima y luego poder iterar hasta lograr alcanzar justamente una solución más óptima en cuanto a lo que es tanto complejidad tiempo como complejidad de espacio. Y esto no solamente se trata de preguntas que son de código, sino también puedes encontrar preguntas abiertas, como por ejemplo si estás aplicando un rol de Machine Learning Engineer, seguramente vas a tener preguntas vinculadas con el diseño de los diferentes sistemas de Machine Learning. Es decir, te van a preguntar cómo llevar a cabo una determinada implementación para un determinado problema en particular. Y esto es lo que da justamente lugar a debate entre lo que es el entrevistado y lo que es el candidato. Y en este caso puedes hablar sobre cuáles son los requerimientos iniciales, cuáles son las restricciones que existen, hablar sobre la arquitectura del diseño, el pipeline, cómo vas a obtener los datos, los modelos, las métricas y básicamente cuál es la forma con la cual vas a servir ese sistema y otros aspectos que son claves para un rol de Machine Learning Engineer. Lo importante a tener en cuenta acá es que independientemente que sea código en vivo o se trate de preguntas abiertas, es clave poder comunicar lo que estás haciendo paso a paso, y eso realmente suma muchísimos puntos si sos un candidato a cualquier rol dentro de lo que es la rama de data. Pero antes de seguir con el final de este video, quiero hablar sobre el sponsor de esta semana y compartirte un código de descuento. Se trata de TripleTen, que es una plataforma educativa que cuenta con diferentes cursos, tanto para lo que es análisis de datos, ciencia de datos e incluso cosas que no están vinculadas con el área de data, como puede ser desarrollo web y Q&A. A fecha de hoy están dictando webinars totalmente gratuitos que te recomiendo que te sumes si es que estás interesado, porque no solamente te van a compartir mayor información, sino también porque vas a tener la chance de poder hacerle las preguntas a ellos de forma directa. Y como te mencionaba al comienzo de este video, si estás interesado en tomar un curso con ellos, vas a poder obtener un 40% de descuento con mi código promocional Luigi40. Así que si te interesa sumarte al webinar gratuito con TripleTen, entonces te voy a dejar el link en la descripción de este video. De esta manera, una vez que logras pasar la entrevista técnica, llegamos a la quinta etapa, que es totalmente opcional y se trata de lo que es el home assignment o la tarea que te mandan para hacer en casa. Prácticamente se trata de un ejercicio que vas a tener que resolver de forma offline, es decir, en tu casa, y va a consistir en una base de datos que te va a otorgar la empresa y te va a pedir que lleves a cabo ya sea un análisis exploratorio, implementar algún modelo de Machine Learning y demás. En la mayoría de los casos, si ya lograste pasar toda la parte técnica, el home assignment realmente no es algo que se pide, pero en caso de que te lo pidan, realmente no le vas a tener que dedicar mucho tiempo, salvo 2 a 4 horas, y tenés prácticamente una semana o 2 semanas de plazo. Lo importante acá no es solamente focalizarte en escribir el código, sino también poder hacer una presentación o un informe que vas a tener que compartir justamente en la última etapa, que es la etapa siguiente. Y de esta manera llegaste al final del proceso de selección, a la etapa número 6, que es el on-site o también lo que es la entrevista en panel. Si se trata de un on-site, básicamente te van a invitar a que vayas presencial a la empresa y vas a tener una serie de entrevistas cortas de 20 a 30 minutos. Generalmente van a ser entre 3 a 5 entrevistas y va a ser principalmente con tu equipo de trabajo. También eventualmente vas a tener alguna entrevista con otra persona de otro equipo, pero fundamentalmente se va a hacer énfasis en personas de tu propio equipo. Y en caso de que no se trate de un on-site, vas a tener lo que se conoce como una entrevista de panel, donde van a estar presentes varias personas de tu equipo, no solamente para evaluar qué tan bueno es el fit con la cultura del equipo, sino también para poder evaluar algunos aspectos técnicos, pero van a ser preguntas que son relativamente simples. En este punto te recomiendo que también hagas algunas preguntas sobre aspectos puntuales del rol y aprovechar que justamente están todas las personas del equipo presentes, y podés preguntar sobre, por ejemplo, la infraestructura de datos que utilizan,
o si están en algún proceso de migración de datos o si tienen planeado hacerlo en un futuro, sobre las principales dificultades que enfrentan en el día a día, con qué departamentos trabajan frecuentemente y demás preguntas que consideres que sean necesarias para ese rol en particular. Y en términos generales, en estas 6 etapas se trata de lo que es el proceso de selección. Puede ir variando en mayor o menor medida, pero en términos generales siguen un mismo estándar que es el que te acabo de compartir. Nuevamente, poder hablar sobre preguntas específicas para cada rol es sumamente largo en un video y es por eso que si te interesa ver un video con preguntas de entrevista sobre algún rol en particular, te invito a que me dejes un comentario y me digas sobre qué roles te gustaría saber más en cuanto a lo que son entrevistas técnicas y preguntas de entrevista. Así de esta manera puedo armar un video exclusivo sobre preguntas de entrevista para cada uno de los roles. También te quiero recordar que cuento con perfil en otras redes sociales donde comparto muchísima información sobre resúmenes, cursos, libros y demás temas vinculados con ciencia de datos. Y nuevamente te invito, si todavía no estás suscrito, que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Espero que el video de esta semana te haya resultado útil y te deseo muchos éxitos si estás en un proceso de entrevista de trabajo. Y nos vemos la próxima semana.